Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Estamos comenzando juntos el miércoles. Ya se reincorpora a ocupar este lugar, a ocupar el micrófono que deja siempre caliente con su estilo, comenzando todos los días en Radio Rivadavia, y también lo será durante todo este 2022 con novedades que después te iremos comentando en el transcurso de este mes de enero. Dije transcurso de enero, un comienzo de año que siempre trajo muchas novedades. Siempre enero suele ser como más tranquilo, ¿viste? Cuando uno se va de vacaciones, parece que todo está como más relajado. Mucha gente en la costa atlántica disfrutando del país. Estaba observando números récord, del cual me alegra muchísimo, porque cuando avanza el turismo es porque significa que la gente la puede pasar un ratito bien. Aquellos que se van a Córdoba, que van a conocer las maravillas del norte, o aquel que no le gusta tanto el calor se va al sur, es magnífico. Aquel que se va a Mendoza, que disfruta también en sus casas, porque quizás estar en casa, relajándote, bajando un cambio, saliendo de la rutina diaria, también sirve como vacaciones. Y nosotros estamos para acompañarte a vos que estás en tu casa, el que está de vacaciones, al que está en la ruta, porque estamos en cambio de quincena, y aquel también que está trabajando, el que comienza el día y el que también lo está terminando ya, en aquellos que trabajan en el segundo turno y que en estas horas ya comienzan a terminar su jornada laboral. Para todos ustedes, sean bienvenidos, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 23 grados 2 décimas. Mirá que la semana pasada teníamos el doble de temperatura. Qué bárbaro lo cambiante que es el clima en la ciudad de Buenos Aires. Parece como si estuviéramos en un invierno caluroso o en una primavera que de a poco se va estacionando. Hay muchos temas para comentarte y quiero que ya te vayas comunicando, porque vas a estar de una manera muy activa en este Desclasados del día miércoles al 11 50 26 8 630, porque lo planteamos con Andrés Révora recién en la producción y es verdad, es una pregunta muy interesante, porque arrancó el año, enero. ¿Estás de vacaciones o te estás por ir de vacaciones o la estás disfrutando de alguna manera? Pero cuando arranca el año siempre pensás, che, se me fue el 2021 y este 22, ¿cómo lo comienzo? Es la pregunta que todos nos hacemos y que generalmente después del brindis o días después empezamos a plantearnos. ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que quiero cumplir? ¿Qué es lo que deseo? Hasta ahí todo bárbaro. Ahora, todo lo que vos te planteás, y aquí va la pregunta. Todo lo que vos te planteás cada año, pero no podés cumplir nunca. Tira un disparador. Quiero ir al gimnasio y nunca puedo ir. Por ejemplo, es esa meta que todos los años siempre te la pones en discusión, como planteártelo para este año. Sí o sí quiero hacer esto, pero después no lo haces. Quiero conocerte un poco más respecto a eso, a ver qué es esa sensación que tenés vos ya transitando los primeros 19 días de este año 2022. Y quiero escucharte y te voy a leer, mandando mensaje de texto, también tu audio, esa meta que siempre te planteás, pero que después pasa el año y no la cumplís. 11 50 26 8630 es el WhatsApp de Radio Rivadavia para que compartas con nosotros y nosotros también a vos del otro lado del parlante esta próxima hora. Ezequiel Escaturro en la operación técnica, lo veo a Marcelo Dentice también acomodándose, la dupla de operadores técnicos para que todo salga al aire magníficamente. Son los Desclasados. Esto es Rivadavia M630, cada uno de ustedes sean bienvenidos. Quiero hablar de un tema que trajo mucha repercusión, que tiene mucho que ver con las restricciones por el COVID, con los pro vacunas, antivacunas, con el viajar, con las complicaciones que eso puede llevar, depende de cada país las restricciones que tome. Hace un ratito leía que, por ejemplo, Emmanuel Macron en Francia endurece considerablemente las restricciones, que hubo hasta incidentes en Australia después de lo que ha sido
el boom Djokovic, que trasciende de alguna manera muy fuerte, no solo en el deporte, sino también en cómo actúa la sociedad a través de eso. Es importante marcarlo y comenzar a tener ciertos cuidados, recomendaciones y entender un poco más de todo esto. Y para eso lo tengo al doctor Mauro Bazón. Él es abogado especialista en Derecho Internacional. Hola doctor Mauro, buen día para vos. Gracias por atenderme hasta ahora. Soy Nicolás Machuca en Radio Rivadavia. ¿Cómo te va? Muchísimo gusto. Contame, Mauro, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional es el derecho que tiene como principal, se divide en dos partes, ¿no? El derecho internacional público y privado, para aclarar bien en función de mi profesión. El privado son las relaciones generalmente comerciales y civiles, en las cuales puede tener un nacional con un estado, dos nacionales de distintos estados, y el derecho internacional público involucra necesariamente la relación entre los estados y entre los estados y los organismos internacionales. Esas son las dos grandes divisiones en el derecho internacional. Pero bueno, eso es un poco teórico y en función de tu planteo en la presentación del tema, creo que hay cuestiones que tienen que ver concretamente con los derechos locales. Digamos, lo que pasa con el caso Djokovic o con cualquier otra circunstancia de restricción migratoria o vinculado al COVID y a la pandemia, tienen que ver concretamente con decisiones del derecho local de cada uno de los países que impone este tipo de normativa y estas obligaciones. Y que cualquier ciudadano del mundo, incluyendo los locales de cada país, tienen que cumplir cuando reingresan a su territorio. Por lo tanto, de lo que estamos hablando concretamente, más allá de una situación donde el derecho internacional se ve de alguna manera involucrado, es una cuestión de derecho concreto local de Australia, de Francia, que aquí hiciste mención recién, de España, con pronunciamientos en el día de ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y bueno, y otras que pueden ir sucediendo a medida que ahora, con esta circunstancia del agravamiento de la pandemia, se van a ir tomando país por país. Vos sabés, Mauro, porque surgió mucho desde los dos costados, ¿no?, en materia informativa, lo de Djokovic, que trascendió la raqueta, y por otro lado, es tan estrecho, es tan importante conocer estas cosas, de Djokovic pasando a Ivana Nadal, que le retuvieron la visa, se la cancelaron y tuvo que volver a la República Argentina. Y a través de las redes sociales, que en esto sirve mucho para intensificar el pensamiento de la gente, hay mucho que, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay una fuga de cerebros, o también la gente que se va a vivir a otro lado, o los que van a vacacionar, hay como un cierto temor a esto. Bueno, en base a tu especialidad, ¿qué les podemos comentar a raíz de estas noticias a la gente que comienza a prenderse un poquito más en la preocupación? Lo primero, que está bueno que se preocupen y que tengan temor, porque cualquier circunstancia que te pueda ocurrir en el extranjero, volviendo al principio de que se aplica la ley local, vos sos un extranjero, tenés menos derechos, no tenés quizá la posibilidad de defenderte de la misma forma que lo podés hacer en tu país, no conocés las normas totales del otro país, solamente sabés lo poco que necesitas para ingresar, pero no tenés idea de cómo es el sistema acusatorio, cómo es la ley migratoria en su integridad, etcétera. Y esas circunstancias te ponen en una debilidad al momento de tener que defenderte ante una circunstancia como cualquiera de las que mencionaste. Podés acudir a un cónsul argentino para que te asista, pero podés llegar a un país donde no hay representación diplomática argentina, y también esto puede contribuir a la situación problemática en la que te encontrás. Por lo tanto, me parece sensato preocuparse, informarse muy bien antes de viajar al exterior, y mucho más en estas circunstancias donde ante la pandemia hay mayores restricciones que las habituales a todas las personas que están viajando por el mundo por las circunstancias que sea, deportivas, familiares, vacaciones, laborales o lo que fuere, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiene que ver el trabajo diplomático del gobierno nacional, en este caso, con Cafiero a la cabeza, con los consulados en las principales ciudades donde el argentino va a realizar turismo, para que justamente tenga una cierta cobertura o un acompañamiento ante cualquier inconveniente en el exterior? ¿Cuán importante la seguridad de la diplomacia en la política argentina del exterior?
En el caso concreto de la asistencia porque ahí se divide está muy clara la diferencia entre la competencia que tiene, por ejemplo, un cónsul, que es quien asiste a los connacionales, a los argentinos que están en el exterior ante una circunstancia migratoria, ante una circunstancia penal, ante distintas circunstancias, y otra muy diferente es la representación política, que esa sí la tiene el embajador argentino en distintos países, ¿no? Fíjense lo que pasó concretamente en el caso de Nicaragua, en la asunción o reasunción de Ortega, respecto de lo que pasaba con el iraní, que tenía alertas rojas, y el embajador argentino no cumplió con su función, no cumplió con su deber. Digamos, no es la misma responsabilidad la del cónsul que la de un embajador, que la del embajador es una responsabilidad política. En cambio, la responsabilidad de un cónsul, que sería este tipo de asistencia, es una responsabilidad diferente de un funcionario público cualquiera, que obviamente en el mundo Argentina tiene muchas representaciones diplomáticas, muchísimos consulados, no solamente en las capitales de los distintos países, sino en muchas ciudades de Estados Unidos, de España, de Francia, en los países más importantes donde hay relación bilateral entre Argentina y esos países, y son diferentes. Por eso aclaro lo que podría ser un cónsul asistiendo a un argentino con alguna problemática puntual, a la representación política que ejerce un diplomático, que en el caso concreto de Capitanich no cumple con su función al no alertar la presencia de un iraní que está buscado por la Interpol. Ahora, en caso de algún inconveniente para, por ejemplo, un argentino que se va a veranear a Miami o a cualquier playa de los Estados Unidos, ¿cómo tiene que reaccionar fuera del COVID? Supongamos que haya un inconveniente fuera de lo que es toda la cobertura sanitaria. ¿Cómo se tiene que asesorar? ¿Cómo tiene que actuar? Porque en base a lo que pasó con el caso de Ivana Nadal, hay muchos que piensan que hay como una situación de vacuna antivacuna, pero también de siempre mirar al latino de alguna manera más focalizada que quizás el europeo. Esto es el pensamiento general que se ha dado en las últimas horas. ¿Cómo actuamos ante eso? El caso de Ivana Nadal lo conozco periodísticamente y es muy difícil encontrar precisiones en por qué se le retira la visa o por qué no se le concedió, y eso me parece que es demasiado finito como para analizarlo, porque es normativa que uno no conoce y es una decisión que uno no conoce a fondo. Entonces, ante una circunstancia, por ejemplo, como la que le puede haber sucedido a esta chica, estando en el exterior, quizá con, no sé si es verdad o no, pero habiendo vendido sus bienes, no teniendo quizá dónde alojarse porque le retiraron la visa, acude al cónsul, acude al consulado. Argentina tiene consulado en la ciudad de Miami, y el cónsul le podrá dar alguna asistencia que tenga que ver dentro de, por ejemplo, concederle una estadía mayor, solicitar un nuevo pasaporte, algunas actividades que pueden permitirle a ella o conseguirle un asesoramiento legal, si fuese el caso. Eso es lo que se puede hacer cuando uno tiene un problema, insisto, puntual vinculado a la estadía en un país. Por ejemplo, en circunstancias como puede haber sido, me tocó, por eso lo cuento, el huracán Irma. Yo estaba en Miami en ese momento, sí. Y también llamé al cónsul, le dije qué pasa, porque me obligaban a quedarme más días. Entonces, bueno, ahí tenés un asesoramiento directo de las personas que están en el consulado argentino. Me tocó también el inicio de la pandemia, exactamente el inicio de la pandemia y el cierre de los aeropuertos, estando en el extranjero, también asistí al consulado argentino en Nueva York, qué tengo que hacer, qué puedo hacer, y te explican, y la verdad que eso es un servicio para todos y funciona muy, muy bien. Entonces, esas son las cosas que podés hacer. En situaciones de pandemia, claramente todo cambia, porque a veces uno siente que hay restricciones a las libertades, ¿no? Puede ser esto que pasó con Djokovic, que está la discusión entre los vacunados y los antivacunas y los provacunas. Nadie juzga la libertad que tiene Djokovic de vacunarse o de no vacunarse. Sinceramente, yo no me pongo a juzgar si él hace bien o no. Lo que sí hace mal es ir a un país que exige que vos estés vacunado para entrar. Entonces, esa es la diferencia. Djokovic en su país, si no se quiere vacunar, no se vacuna. Si va a países que permiten el ingreso sin necesidad de vacunarse, que lo haga. Ahora, lo que no puede hacer, y esto habla del principio de igualdad ante la ley, es ir a un país que exige la vacuna
y mentir o no tener el régimen de vacunas como corresponde para el derecho australiano. Ahí está la diferencia. Estamos hablando con el doctor Mauro Bazón, él es abogado especialista en Derecho Internacional. En el caso de Australia, lo que se ha identificado con Djokovic tiene en el día a día, por ejemplo, hubo incidentes en uno de los cotejos del Abierto de Australia con golpes entre el público por el uso de barbijos. Se ha desatado una cierta violencia o suma preocupación, del cual genera también este tipo de cosas, con lo que significa una figura tan importante, con una celebridad como lo fue Djokovic, que trasciende el mundo. Ahora, metiéndonos de vuelta acá en la República Argentina, aquellos que ingresen al país, sean argentinos que regresan o extranjeros, marcaste, Mauro, algo muy importante respecto a las restricciones de cada país y los decretos sanitarios de cada uno, sobre todo con las vacunas. ¿Cómo observás eso en lo que es el trámite migratorio para ingresar a la Argentina? ¿Cómo está actuando Argentina ante el mundo para mantener sus propias restricciones? A mí me da la impresión de que desde el punto de vista normativo esto no está mal, porque está bien que existan en unas circunstancias como las actuales algún tipo de restricciones mayores. Lo que no veo es que exista un sistema de cumplimiento que tenga sentido común, que al menos pueda aplicarse dicha normativa en forma equitativa e igual en todos lados. Eso me parece que cambia si uno ingresa por vía terrestre, cambia si uno ingresa desde un país extranjero en avión por Ezeiza. En algún momento me acuerdo el ex embajador Diego Velar, cuando el problema empezó el año pasado, decía, hay que controlar Ezeiza. No se olviden de que la puerta de entrada del virus es Ezeiza. Y la verdad que se entraba por Ezeiza, si ibas a Capital Federal, era un régimen que tenías que ir a un hotel y tantos días. Si ibas a otra provincia te dejaban pasar y no hacías la cuarentena o no te controlaban. Eso es lo que en un sistema como el nuestro, en una sociedad que está bastante acostumbrada a no cumplir con las normas, pone en riesgo cualquier sistema normativo, porque lo que a nosotros nos hace cumplir la ley es cuando efectivamente existe el control. Si no, el argentino tiene esta particularidad en general, quizás estoy haciendo mal en generalizar, pero es mi percepción del tema. En general, los argentinos no nos gusta cumplir demasiado la ley, no nos gusta que nos controlen, y tenemos un Estado que precisamente hace del control quizá una política permisiva, light, una política donde controlo al que quiero, pero al que no lo dejo pasar. Y esto hace, precisamente por eso el caso Djokovic es paradigmático, el único sistema que iguala a los seres humanos frente a la ley es el cumplimiento de la ley. Eso sí te iguala. Y acá en la Argentina yo creo que justamente a partir del vacunatorio VIP y de ahí para adelante hay una gran desigualdad y hay una falta de control del cumplimiento de las normas. Sí, y además mencionaste un tema muy importante de lo que ha pasado en el último tiempo, el vacunatorio VIP, la fiesta en Olivos, y en esto de lo que es la comparación internacional. A Boris Johnson lo quieren destituir como primer ministro de Inglaterra y acá todavía se sigue discutiendo y no hay nada respecto judicial y siempre estamos en el que faltan 5 para el peso, es Pato Gallareta la situación. Desde tu punto de vista, ¿cómo puedes analizar eso? En el sentido, te pregunto, Mauro, como tu especialidad, de lo que pasa afuera, las normas que son las mismas, pues las actitudes son otras. Yo no me voy a olvidar nunca, Nicolás, hace varios años ya, una primer ministra, creo que era sueca o noruega, tuvo que renunciar como primer ministra por haber echado combustible a su auto particular con la tarjeta de crédito de su cargo de primera ministra y comprarle un Toblerone a su hija. Imaginemos eso en Argentina, ¿no? Hubo un caso en el Uruguay hace unos 3-4 años atrás, el hijo de un ex vicepresidente que era presidente de una empresa pública uruguaya, también había comprado inclusive creo que ropa con la tarjeta del organismo que él representaba y renunció y tuvo que renunciar. Yo no veo ninguna renuncia porque los ejemplos en Argentina, como para toda sociedad, siempre tienen que venir de arriba hacia abajo, del funcionario hacia el resto de la sociedad. Nosotros venimos en forma sistemática
viendo ejemplos de cómo el funcionario es el primero que no cumple la ley. Entonces, ¿cómo le podemos exigir luego a los ciudadanos que sean estrictos en el cumplimiento de la normativa, de la ley, de la pandemia, etcétera? El vacunatorio VIP, por ejemplo, involucró a personas del más alto nivel jerárquico del Estado, a la propia ministra de Salud. La actual ministra de Salud vacunó a sus padres fuera del régimen y de tiempo, y sigue en el cargo. Eso en cualquier país serio del mundo, eso, como está pasando con Boris Johnson, por el vino de los viernes, porque siguieron tomando vino como una costumbre típica de la oficina de él todos los viernes cuando estaban las restricciones para reunirse. Bueno, ahora está, como bien decís, en vilo su situación de si va a continuar o no como primer ministro, porque le pueden quitar esa facultad en el mismo Parlamento inglés. Bueno, acá en Argentina, el propio presidente de la Nación hizo la fiesta de cumpleaños de su señora en Olivos y hasta ahora no pasa nada, ni siquiera piden disculpas. Entonces, si ese ejemplo no se da, es un retroceso en nuestro objetivo, el objetivo que tenemos todos de vivir en un país serio, cada vez en un país que se apegue más a las normas, porque, insisto, cumplir la ley es lo que iguala al pobre con el rico, al que no tiene educación con el que tiene, al que tiene más recursos que el otro, cuando no hay una educación universal perfectamente garantizada para todos. Si vos cumplís la ley, estás igualando a uno con otro. Y acá siempre vivimos en un país de privilegiados y eso lamentablemente a mí me hace un poquito pesimista, siendo que soy muy optimista, pero la verdad que eso me descoloca mucho. Clarísimo, clarísimo. Mauro, te quiero agradecer por este tiempo, gracias por aclararnos un montón de situaciones y las seguiremos en cualquier momento porque estas situaciones cambian todo el tiempo por el avance del COVID en el mundo y también en la Argentina, cómo lo estamos transitando y conviviendo con el COVID-19. Gracias por tu tiempo, Mauro. Un abrazo grande. Gracias a vos, Nicolás, y un saludo a tu audiencia. Hasta luego. Gracias. Mauro Bazón, doctor, abogado, especialista en Derecho Internacional. Clarísimo, ¿no? En el final. Tremendo. 1:28 de la mañana. Somos los desclasados. Estamos en el aire de Rivadavia, el programa del DIPI. Hasta las 2. Los desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Hola, me llamo Cristóbal y estoy viendo el programa con mi abuela y nada, las metas que quiero cumplir es no comer tantas golosinas, pero no se puede. Un saludo. Buen día, Nicolás. Con el tema cómo procedió el gobierno australiano con el tenista, yo lo veo perfecto, como va a ser Francia. Si hubiera sido acá en Argentina, y acá le hubieran invitado a comer un asado a Olivos. Somos impresentables. Hay que aprender de los países que respetan la ley. Oscar de Loma, gracias. Nico, el 21 lo terminé pensando que el 22 lo podía empezar un poquitito mejor. Pero cuando me acordé quién estaba de presidente, de vice, quién tenía las cajas y todo lo demás, se me fumaron los sueños. Sigo teniendo la misma pesadilla de hace años. Daniel Camionero. Hola Nico, ¿cómo estás? La meta que dejó pendiente para este 2022 es la carrera de locución nuevamente, por la sencilla razón que fui papá por primera vez hace muy poquito. Tengo 37 años, pero no dudo que la voy a iniciar más temprano que tarde, ya que tengo mucho para transmitir, así como lo hace el DIPI en todas las madrugadas de Radio Rivadavia. Un abrazo. Gracias a todos por dejarnos su voz al 11 50 26 86 30. Hoy nos planteamos como un poco descomprimir la situación, desinflar un poco todo lo que nos pasa día a día y preguntar, ya casi acercándose febrero, esas metas que te propones cumplir para el año, que todos los años decís lo mismo y no la podés cumplir después. Esto es lo que te estamos preguntando al 11 50 26
8630. Voy a leer algunos mensajes que nos llegan acá a nuestra mesa de trabajo, al WhatsApp de Radio Rivadavia. Bueno, mencionan Cafiero anda muy bien en Estados Unidos, el dólar a 211, fuerte esa noticia, referido a lo que ha sido el aumento del dólar considerablemente. Ayer lo hablamos con Fausto Espotorno, economista. Se vienen tiempos complicados y con mucho trabajo que debe hacer la cartera de Martín Guzmán. Hola, muy buenas noches, Nicolás. Hoy por arrancar, muy buen programa, saludos para todo el grupo de la radio. Jorge, de Oscar de Bahía Blanca, nos deja también su mensaje, abrazo grande para Bahía Blanca, que dentro de las montones de repetidoras de Radio Rivadavia nos sintonizan constantemente. El abrazo grande para todos los que se van comunicando, los que nos dejan sus mensajes, sus opiniones, también sus informaciones. Esto también es un ida y vuelta que tenemos constantemente. 11 50 26 8630 para seguir comunicándote de acá hasta las 2 de la mañana. Con Andrés Révora en la producción periodística, con Ezequiel Escaturro y Marcelo Dentís en los controles. Mi nombre es Nicolás Machuca, le estamos haciendo el aguante al Dipi, que está descansando de sus merecidas vacaciones y la semana que viene se va a reencontrar con todos nosotros. Uno de los temas que viene explotando en los últimos días tiene que ver con la situación de Volnovich y de Martín Rodríguez, el saqueo del PAMI. A estas horas se habló mucho de amor, de lo inmoral y de lo insólito, y con lo que veníamos marcando en las últimas horas en materia informativa respecto a sus salidas o no, la verdad que el segundo del PAMI sea el novio de la directora, para mí es una curiosa coincidencia amorosa. Ahora, que los dos se fueron de vacaciones y dejaron a millones de personas sin cobertura, ya hizo una irresponsabilidad grande. Y es inmoral, porque dejaron al organismo de salud de los jubilados acéfalo, lo abandonaron. Y que el presidente no esté exigiéndole la renuncia es insólito, porque lo más probable es que suceda entre hoy y el día viernes, lo que resta de la semana, es que Martín Rodríguez, el número 2 del PAMI, dé un paso al costado, que él tome la decisión de renunciar. ¿Por qué el 2 y no la 1? ¿Por qué el segundo máximo responsable y no la máxima autoridad e irresponsable de no tener responsabilidad? Porque Alberto no incide. Esto lo confirman de Casa Rosada. Esto no es un relato, es un dato, es realidad pura. La salida o no de Volnovich depende de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner y los referentes de la cámpora, del gobierno paralelo. Que el presidente no tenga autoridad para destituir o sustituir a un funcionario público de uno de sus organismos públicos, ¿qué más se puede decir? En cualquier país del mundo, miren, recién lo citábamos con el doctor Basón, el caso en Uruguay, el caso en Suecia que marcaba que tuvo que renunciar por situaciones que a la gente no le gustó. A Boris Johnson, que lo quieren sacar por la fiesta VIP que él armó. Y acá, nada, si pasa, pasa, total. El tiempo cura y quita memoria. La falta de injerencia y preocupación es muy insólito, porque hoy fue Luana Volnovich y mañana será otro funcionario. Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo y Hábitat, sigue en Cuba. Y todos se van de vacaciones cuando desobedecen la orden presidencial. Che, muchachos, tómense 2 días, 3, pero vayan dentro de la Argentina y vuelvan. Si estás ahí, laburá también, delegá también. No te vayas de vacaciones un mes y dejes todo a la deriva pura. Por lo tanto,
que Volnovich no salga del PAMI y sí el 2, la verdad es no hacer nada. No importa quién asuma, sigue siendo Volnovich la responsable. Dejar a alguien irresponsable en un cargo es hacer lo mismo que la nada pura. Así están dadas las cosas. Martín Rodríguez dejaría un paso al costado. Ahora, a Martín Rodríguez lo empezaste a conocer hace una semana, porque se puso de novio con su directora y se fueron juntos a gastar más de $3.000 de declaraciones juradas sospechosas al Caribe mexicano a miles de kilómetros. Y las prestaciones siguen igual. Y Volnovich dirigiendo sin conocimientos médicos, sin acompañamiento médico para la cobertura, porque el PAMI es una obra social, no es un organismo que se encarga de otra cosa. Sin conocimientos, que continúe en un cargo, que tenga la inmoralidad de abandonarlo, habla sin lugar a dudas de que el Estado, aunque digan que te cuida, te abandona. Y eso está pasando en el PAMI. 1:45 de la mañana. Seguimos con más temas en instantes, pero deja esto, ¿no? Deja esta reflexión. La inmoralidad permanente, una esencia, un estilo de vida que pasa a ser perjudicial para nuestros abuelos, para nuestros adultos mayores, para nuestros viejos, para todos, para nuestros vecinos, para la gente que queremos. Sigue siendo todo igual, porque como dijo Grondona, que para muchos es lo más grande que le pasó al fútbol argentino, todo pasa, señores. Uno de los mensajes, miren, me llama la atención esto. Hola Nico, la directora y el vice veranean como si en PAMI estuviera todo en orden. Yo después de 2 años sin controles médicos por la situación del COVID, para hacerme controles ginecológicos, tuve que pagar todo en forma particular porque no se consigue turno. Cobro la mínima por discapacidad. Nos lo cuenta Jorgelina de Rosario al 11 50 26 86 30. Estos son los ejemplos claros de que no se exagera con la situación, porque se quedan sin cobertura médica. Lo explicábamos el otro día. Los médicos de cabecera se van y el PAMI no te avisa. Y cuando necesitas algo, no tenés a nadie. O mismo pasa, algunos casos, no todos, que el médico de cabecera, por buena voluntad, se comunica con vos, te explica brevemente su salida y te dice, voy a trabajar de manera particular. En consecuencia, si querés que te siga tratando, atendiendo, controlando tu salud, me vas a tener que pagar. Ahora, ¿cómo hacen, no? Cobra la mínima. Menos de 29.062 pesos. Porque te descuentan un montón de cosas. Porque si tenés algún préstamo, porque no llegás a fin de mes, te descuentan entre 3.000 y 5.000 pesos. Vamos a redondear que cobran 23.000 pesos. Y tiene que pagar un médico, que antes era gratis. Ese es el caso, por ejemplo, de Jorgelina Rosario, que nos deja su situación, y ojalá, Jorgelina, que se pueda solucionar de tu parte lo antes posible. Hola Nico, soy Blanca de Río Gallegos, mirá qué lindo, abrazo grande a todos los del sur, qué lindo que el país se comunique con nosotros. Dice, el dinero es como el amor, no está cuando lo necesitamos y aparece cuando menos lo esperamos. Mirá qué linda reflexión, el abrazo grande para ella que nos escucha desde el sur de la República Argentina. Si Alberto Fernández, el presidente, no tiene más mi voto, ni manda a Cristina, van a hacer cualquier cosa. Nos menciona también Jorge, que nos deja su opinión. Y también lo que te preguntaba hace un rato, algunos se prendieron y en un rato vamos a estar escuchando más testimonios de esto que te planteamos cuando faltan 10 minutos para las 2 de la mañana. Las metas de tu año 2022 y aquellas que nunca cumplís. Me llamó la atención cuando escuchábamos ese audio de dejar las golosinas. A todos nos pasa, en algún momento también eso. 11 50 26 86 30, te quiero seguir leyendo, te quiero seguir escuchando en esta trasnoche de miércoles, comenzando un nuevo día en Radio Rivadavia. Ya lo veo a Mariano Rodríguez, que en instante se va a hacer cargo de la noche de AM630. Ezequiel Escaturro en la puesta en el aire, Andrés Rébola en la producción periodística. Seguimos hablando de más temas, de la cruda realidad argentina.
Mañana, día jueves, se va a esperar y se va a publicar un dato muy importante por parte del INDEC que va a dar a conocer la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta total de diciembre, lo que nosotros necesitamos día a día para sobrevivir. Después lo que ha sido casi un 4% de inflación y una inflación que marca el 51%. Se está esperando ese dato oficial y ya la consultora Focus Market, que pasa a ser un anticipo muy importante sobre este relevamiento, que marcaría que la canasta básica alimentaria estaría 15% por encima del salario mínimo. Hoy ese salario es de 32.000 pesos. La canasta básica alimentaria se va a informar, según Focus Market, un 15% por encima, en 4.600 pesos más en términos nominales. O sea, lo que a nosotros en bolsillo nos va a costar más todavía. En diciembre, el índice de la canasta básica de consumo se ubicó en 11.850 pesos y el mes anterior en 11.540, un aumento de poco más del 2%. Dice Focus Market que un 45% se va incrementando de manera progresiva la canasta básica. Y recuerdo todos los mensajes que nos llegan, todos los comentarios, de que ya la verdulería no se puede ir. Y que la carnicería es un privilegio, necesitas el aguinaldo. Ni hablar de darte algunos gustos si tenés alguna alimentación especial con determinadas verduras, ni hablar los productos para celíacos que siempre son más caros o los que necesitan hacer dietas especiales. Miren lo que estamos hablando, ¿no? De alimentación. Bueno, por algo la Argentina tiene el tercer índice de inflación más grande del mundo. Y cuando siempre hay problemas, aparecen las chicanas, algo que a mí no me gusta. Porque cuando uno se chicana con el otro es porque no tiene argumentos, porque la culpa la traslada al otro y siempre es más de lo mismo, ¿no? Reapareció Cristina Kirchner, una extensa carta en redes sociales, y mencionó que la pandemia de Macri es más fuerte, duele más que la pandemia del COVID-19. El uso de las palabras, ¿no? No me quiero meter en tema de grieta porque todos coincidimos en lo mismo. Pero cuando se mencionan determinados conceptos, mencionar el concepto de pandemia, hubo grandes pandemias en la historia, murieron miles de millones de personas, y comparar, trasladando culpas, las famosas herencias, y siempre echándole la culpa al que ya pasó, comparándolo como una pandemia como lo fue la peste de Justiniano, comparándolo con la pandemia, por ejemplo, de la peste negra, comparando la pandemia en su momento lo que fuera viruela, comparando la pandemia de la gripe española, todo eso, de la gripe asiática. Le estoy compartiendo todas las pandemias que hubo, la gripe de Hong Kong. En Hong Kong murieron 1 millón de personas en tiempo récord. Bueno, justamente la pandemia del virus de HIV en su momento. Y comparar un gobierno anterior con una pandemia y con la pandemia actual, del cual ya murieron 120.000 argentinos porque no tenían vacunas y las tenían y las distribuían entre ustedes, entre ellos, me parece que no es el término adecuado. Puede criticar a quien quiera, está en su libertad. Cada uno después decide si toma las riendas de estar de acuerdo o no. Eso es democracia, aunque no parezca, es democracia. Pero mencionar un término fuerte como el de pandemia, que el gobierno anterior fue una pandemia más fuerte que esta, que mata personas, que te enferma, que te deja secuelas, que no te permite despedir a tus familiares o a tus seres queridos. La verdad, sigue siendo parte de lo inmoral, de la inmoralidad que a nosotros se nos ha incorporado como sociedad, lamentablemente, a través de
nuestros funcionarios, a través de los políticos que más del 50% del país vota y que nos sigue gobernando con la permanente inmoralidad. En eso se convirtió nuestra República Argentina. Quiero compartir más mensajes al 11 50 26 86 30. Sofía de Ciudad de Buenos Aires dice: hola Nico, yo también me voy a hacer mis controles. Cuestan 8.000 pesos. 8.000 pesos. Cuando marcábamos que faltan médicos de cabecera en el PAMI y que para poder tener tus medicamentos tenés que tener atención particular, tenés que pagar. Hola Nicolás, buenas noches a todos. Acá en Córdoba capital, el fin de semana, una señora con un ataque de EPOC severo, agonizando, estuvo esperando la ambulancia del PAMI un día entero hasta que llamó a la policía para que se haga algo. Un desastre PAMI en todo el país. Sí, esto también pasó en otra de las provincias, esperando tanto tiempo la ambulancia porque el hospital no le podía cubrir los medicamentos, porque el PAMI no los tenía autorizados, o no había ninguna autoridad del PAMI para firmar que la entrega sea del medicamento adecuado para la cobertura gratis de no todos los medicamentos, y falleció, porque aparte esperó a la ambulancia un montón de tiempo, se descompensó en su casa porque no la podían atender en el hospital, y lamentablemente pasó eso. Así surgen un montón de situaciones que de acá hasta el viernes, inclusive durante toda la semana, vamos a prestarle muchísima atención. También voy a buscar un mensaje que había llegado hace un rato de alguien que reclamaba sobre un tema de ANSES. ANSES también es otro de los organismos que están realmente muy complicados, no tanto como la situación del PAMI, pero también tiene sus reclamos. Todos los días nos llegan a través de eso, de la falta de atención, de la falta de turnos, de colapso del sistema, en fin. Todas situaciones que ya en esta altura que colapsen los sistemas, un poquito de inversión. Por algo se pagan 167 impuestos en la Argentina y los presupuestos de los organismos previsionales crecen 200% cada 12 meses. ¿Dónde está? ¿Dónde y para qué? Que lo expliquen. No está malo a veces explicar que estamos mal. Es lo único que se pide. Nosotros le pensamos a dar punto final a este programa de los desclasados en Rivadavia. Ya está Mariano Rodríguez, que está con un atuendo impresionante, con un saco y también con una vestimenta adecuada para el momento. Impresionante, magnífico, como siempre. Ya está. ¿Cómo anda Villa? Javier Villa, ¿todo bien? Muy bien, ¿usted? Muy bien, fantástico. Así me gusta. Con muchas noticias, Como corresponde, sí. Sí, como corresponde. Para eso está el panorama de noticias también, de 4 a 6 de la mañana. Mientras tanto, nosotros vamos a ir haciendo un breve repaso por la información nacional e internacional. Eso serán instantes, nada más, en la voz de Javier Villa, el encargado de las noticias del rotativo del aire. Gracias a Ezequiel Escaturra en la puesta en el aire, a Marcelo Dentice, que ahora va a tomar la posta en los controles. Gracias a Andrés Rébora en la producción periodística. Mi nombre es Nicolás Machuca. Mañana los espero. Después del show de Boca, pasadita a la 1, para seguir haciéndole el aguante al Dipi, en los desclasados por Rivadavia, siempre contándote la realidad de la Argentina y acompañándote del otro lado del parlante. Gracias, los esperamos de mi parte junto a Javier Villa a las 4 en el panorama de noticias y hasta todos los momentos.